Bienvenidos nuevamente. Damos continuidad a la sesión a cargo del maestro Javier Mendoza. Vamos a dar la palabra a 5 de las sedes que nos acompañan a distancia. Cada una de las sedes tiene espacio para 2 preguntas, entonces pedimos que sean muy breves para que nos dé tiempo suficiente de dar respuesta y continuar con las siguientes sedes y con el público aquí presente. Comenzamos con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, si nos pueden hacer. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la FES Aragón de la UNAM y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico. Entonces, bienvenidos, los escuchamos. Universidad Autónoma de Aguascalientes. Buenas tardes. Primero que nada, felicitar al ponente porque un tema bastante interesante y rápido. Fue muy rápido desde mi punto de vista, pero muy bien abordado. Marta Alicia González, y las preguntas son: ¿cómo se ha comportado la matrícula de ingreso en las universidades públicas y privadas según quintil socioeconómico a través del tiempo? Y la segunda: ¿cómo se puede normar la proliferación de universidades particulares en México, sobre todo a las que se consideran de dudosa calidad? Gracias. Gracias. Continuamos con la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hola, buenas tardes. Los saludamos desde la sede de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi nombre es Diana Corona y antes que nada también quiero externar una felicitación al maestro Javier Mendoza porque fue de verdad una excelente presentación. Nuestras preguntas son las siguientes. ¿Cómo se evaluarán a las universidades Benito Juárez y cuáles serán sus criterios para la excelencia? Y la segunda pregunta es, a partir de la consulta del anteproyecto de la Ley General de Educación Superior, ¿qué considera que pasará con los estímulos a los académicos y cómo impactará en la investigación? Saludos a todos y muchas gracias. Gracias, saludos. Nos vamos con la UAPJO. Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Sí, buenas tardes. Hola. Estamos contentos de estar con ustedes. Las preguntas son: ¿cuál es la finalidad de que exista una ley general de educación superior y una ley reglamentaria en México que deje de lado el aspecto pedagógico? Y la segunda pregunta es... ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Claro. ¿Cuál es la finalidad de que exista una ley general de educación superior y una ley reglamentaria que deja de lado el aspecto pedagógico? Bien. ¿Y la siguiente pregunta? La siguiente pregunta: ¿se reconocen las circunstancias político-económicas que provocaron el paso de la educación normal al tipo de educación superior, con su consecuente desfase? Por lo tanto, ¿cuáles son las pautas que se están considerando para resolver los rezagos que tienen como instituciones de educación superior? Gracias. Gracias. Continuamos con la FES Aragón. Buenas tardes. Saludos desde la FES Aragón. Bueno. Hola, hola.
Bien, Hola. la primera pregunta sería, ¿cuáles son los criterios de las FIMPES para incorporar a una institución de educación superior? De las FIMPES. Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles son las principales desigualdades en materia salarial y de formación del profesorado en las instituciones de educación superior? ¿Y cómo estas desigualdades impactan en la calidad de la educación superior? Gracias. Gracias a ustedes. Vamos con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico. Bienvenidos. Hola, adelante. ¿Nos escuchan? Adelante. Ahí está. Si nos escuchan, Tampico, Muy bien. ¿sí? Bienvenidos. Sí, de Tampico, o sea, son dos preguntas. La primera, ¿qué proporción del Producto Interno Bruto de México se ha destinado o se destinó a la educación superior en el sexenio anterior? Esa sería la primera pregunta. La segunda, ¿qué planes de incentivos económicos se prevén para los docentes de licenciatura en esta administración pública? ¿Sí? Muy bien, gracias. Pues adelante, Javier. Tienes ya. A ver, muchas gracias por las preguntas. Algunas son muy complejas y en otras no tengo mayor información, pero trataré de irlas comentando y respondiendo. De la Universidad de Aguascalientes, por ingreso económico, la matrícula en públicas y privadas. No tengo el dato, no lo tengo ahorita a la mano y no lo recuerdo, pero evidentemente hay para el sector de las instituciones públicas, la Subsecretaría de Educación Superior desde el sexenio pasado, con el doctor Tuirán, él como demógrafo que fue, hacía un análisis detenido sobre la evolución de los quintiles de ingreso de los estudiantes en instituciones públicas de educación superior. Si no mal recuerdo, ya en conjunto sería como arriba del 20% de los estudiantes que estudian educación superior estarían en los primeros 2 deciles de ingresos, y evidentemente hay más estudiantes de bajos ingresos en instituciones públicas que privadas, ¿sí? Eso es muy claro, aunque un fenómeno emergente que creo que no está suficientemente estudiado es qué pasa con los estudiantes que no encuentran, de bajos recursos, que no encuentran lugar en una institución pública y son aceptados por instituciones privadas conocidas como de absorción de demanda, que cobran cuotas bajas y a veces ofrecen becas a estos estudiantes. Es algo que en el sistema privado, al menos yo no conozco cuáles son las características económicas de los estudiantes. ¿Cómo evitar la proliferación de instituciones privadas? Bueno, está el asunto de la regulación, y este es un tema de debate, este es un tema que en el actual marco de la consulta de la Ley General de Educación Superior se están expresando distintas posiciones. O sea, por un lado, la FIMPES de manera particular está impulsando
el otorgamiento de un mecanismo que se conoce como RIBOE, Reconocimiento Institucional de Validez Oficial de Estudios. Es decir, que para aquellas instituciones que tienen mayores niveles de consolidación puedan tener procesos de simplificación administrativa y que cada 10 años puedan optar por su renovación, pero hay otras posiciones que dicen que el establecer este tipo de mecanismos puede abrir la puerta a un conjunto de instituciones que se cuelen, ¿no? Que no tengan niveles mínimos de calidad para la prestación de sus servicios. Y ese va a ser un tema, a mi entender, de que en los próximos meses, a principios del año entrante, se va a discutir de manera muy importante en el ámbito de la Secretaría de Educación Pública. Mi postura personal, cómo evitar la proliferación de las particulares, es decir, bueno, primero, pues ninguna puede operar sin REBOE. ¿Sí? Yo diría, hay ahorita que operan instituciones, dicen REBOE en trámite, y en trámite se pueden llevar 1 o 2 generaciones. Y luego, ¿qué pasa con los estudiantes si no obtienen el reconocimiento? Yo creo que sí se necesita, por un lado, una diversificación de criterios para la regulación de instituciones particulares según su grado de consolidación académica, un poco como lo pide la FIMPES. Yo creo que sí, no se puede tratar igual a todas, pero por otro lado, aquellos cientos de instituciones particulares de educación superior que están ofreciendo servicios de muy dudosa calidad, pues hincarles el diente. O sea, realmente que no sea nada más la federación, sino también los estados y la propia sociedad, decir a ver qué tipo de servicio educativo está ofreciendo. Yo creo que en el tema de la regulación a los particulares se requieren muchos cambios. De la Universidad de Tlaxcala, la evaluación de las universidades Benito Juárez, y cuáles serán sus criterios. Bueno, yo creo que esto es algo que se ha dicho mucho a nivel de opinión pública, a nivel de medios, ¿sí? Por ejemplo, Animal Político ha publicado información, ha sacado notas sobre problemáticas que presentan algunas universidades, Benito Juárez, como las del caso de Michoacán, pero es algo que yo no puedo opinar porque no conozco. Yo creo que el gran problema que se tiene es que hay poca información, hay poco conocimiento de cómo están operando, cuál es su proyecto, cómo se está reclutando al personal académico, cuáles son los modelos educativos con los cuales están operando. Sabemos que varias están en instalaciones de escuelas primarias o secundarias o locales prestados por la comunidad, están en proceso de habilitación o de construcción de instalaciones, pero esto es algo que yo creo que es de la mayor urgencia, que se dé más información por parte de la coordinación del sistema para tener elementos de evaluación. Ante esta falta de información, creo yo que es explicable por qué han surgido muchas dudas o muchas suspicacias en torno a estas universidades. Yo creo que en la medida en que contemos con más información, los investigadores educativos podremos no nada más opinar a priori, sino realmente conocer qué es lo que está pasando. Sobre la consulta de la Ley General de Educación, ¿qué pasará con los estímulos a los académicos? Bueno, el tema de los estímulos es otro tema que creo que está presente. Hasta el momento que yo sepa, no hay ninguna modificación ni del SNI ni de los programas de estímulos de las instituciones, salvo los que se han visto afectados por la Ley de Austeridad Republicana y por el memorándum presidencial del mes de mayo. O sea que sí afectó a los ingresos de académicos de algunas instituciones como el CINVESTAP, por su característica de ser funcionarios públicos, los profesores de esas instituciones. Pero en materia de estímulos, yo creo, y de carrera académica y los impactos en la investigación, tendrá necesariamente que
tendrán que abrirse espacios de discusión con la participación, de discusión con las comunidades académicas. Yo creo que si se toman medidas desde la Secretaría de Educación Pública o desde el CONACYT de manera unilateral, pues esto va a ser, iría en contra de la consolidación académica de las casas de estudio. De la Universidad de Oaxaca, no entendí la pregunta, perdón, la finalidad de que esta ley sea reglamentaria y deje de lado el aspecto pedagógico. O sea, es que hay que ver que una ley general no regula todo. Entonces, es una ley general que fundamentalmente lo que establece una ley general son las atribuciones de las autoridades educativas, no nada más. O sea, pero es cuando la educación superior es un trabajo concurrente entre federación, estados y municipios, una ley general lo que establece es esto, son las generalidades de la concurrencia, la manera de coordinación y obviamente estableciendo los principios, las políticas, las finalidades del sistema, aspectos que tienen que ver con la gobernanza, con el financiamiento, con la regulación de instituciones particulares, pero otro tipo de aspectos como los pedagógicos pues no están en una ley, o sea, esos están en la legislación, vamos a decir, terciaria, ¿no? Ya en reglamentos, y sobre todo ante la heterogeneidad del sistema de educación superior, donde hay universidades particulares, hay públicas, autónomas, hay universidades estatales que no tienen autonomía. O sea, difícilmente una ley puede abarcar el detalle para la operación de cada uno de ellos. Se reconoce, lo de educación normal también, que de Oaxaca señalan el paso a educación superior desde los años 80. ¿Cuáles serían las pautas para resolver rezagos de las normales? Yo no conozco en detalle, pero sí sé que ya se estableció una estrategia nacional para el fortalecimiento de la educación normal, que es una estrategia que está mandatada en la reforma constitucional del decreto publicado el 15 de noviembre, y que esta estrategia, que está a cargo de GESPE, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de la SEP, ha sido trabajada junto con las autoridades educativas de educación normal y junto con el Congreso, el Congreso Nacional de Educación Normal, o sea, donde hay representantes de todas las normales en este mecanismo de participación, y lo que al menos está señalado en los documentos existentes hasta ahora en la Secretaría de Educación Pública es que la educación normal va a tener se le va a dar una prioridad, se le va a dar prioridad en el ámbito de la educación superior. Y tan se le va a dar prioridad, y así se gestionó en el presupuesto de egresos de la Federación, que se dio a conocer la semana pasada, que se ampliaron recursos, 190 millones de pesos adicionales porque venía recortado el presupuesto para el programa de fortalecimiento ahora de la excelencia educativa. Para esta estrategia de educación normal se ampliaron recursos, 190 millones adicionales específicamente destinados a la estrategia de educación normal. Y ello tendrá que ver mucho con la formación, la actualización de los docentes de educación normal y otros aspectos, pero no tengo yo el detalle. La FES Aragón preguntan los criterios de FIMPES para incorporar ahí no tengo conocimiento. Sé que en FIMPES hay instituciones que están, las 113, pero hay otras que están acreditadas y otras que son como con un estatus en donde están en un primer paso para ingresar, pero desconozco yo los criterios. Desigualdades salariales en las instituciones. Este es un tema muy importante, porque si algo caracteriza a las carreras académicas en las instituciones públicas de educación superior es la desigualdad en las condiciones salariales. Yo nada más pondría esto, la desigualdad que existe en el ingreso, en las condiciones de trabajo de profesores de asignatura y de profesores de carrera, de profesores de tiempo completo.
y bueno, ya por ahí existen de que si hay se va a establecer una organización de profesores de asignatura, ya como una demanda de mejorar las condiciones salariales y las condiciones de trabajo. Pero existe desigualdad no nada más entre estos dos conjuntos. Si vemos lo que es la universidad pública, los profesores de las universidades autónomas, el personal docente de los institutos tecnológicos, de las universidades tecnológicas, de las politécnicas, donde hay inestabilidad laboral, son contratos temporales, o sea, hay condiciones profundamente desiguales y este será un tema, creo yo, ahora, si atendemos nosotros al discurso del actual gobierno de cerrar brechas en todos los ámbitos, bueno, cómo poder fomentar el apoyo, cómo apoyar más a los docentes de las instituciones públicas que tienen peores condiciones de trabajo. Y de la Universidad de Tamaulipas de Tampico, el porcentaje del PIB que se destina a educación superior en el anterior sexenio, ahorita estamos en el 0.54%, igual que el del año pasado, que fue prácticamente el último de Peña Nieto. Habíamos alcanzado hasta el 0.7 y volvimos a bajar. A partir de 2015 nos agarró la crisis, empezaron los recortes presupuestales y estamos en una situación, en una tendencia a la baja. El anteproyecto de ley está proponiendo alcanzar el 1% del PIB en las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, es decir, docencia, investigación, extensión, y esto, bueno, es algo que se está discutiendo, ya de alguna manera se ha presupuestado los impactos que tiene, pero respecto a este indicador vamos a la baja. ¿Y qué incentivos económicos para docentes de licenciatura habrá en el actual gobierno? Pues está por verse, ¿no? Yo creo que está por definirse ya las estrategias específicas que vayan a establecerse en materia de apoyo a los docentes, ¿no? Por lo pronto, para las estatales el PRODEP continúa, con menos recursos, pero continúa, pero ahí seguramente va a haber una serie de cambios en las reglas de operación. Continuamos con las demás sedes. Damos la palabra a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Mante. ¿Nos escuchan? Sí, buenas tardes. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es el futuro laboral de los egresados de las escuelas privadas que no están reguladas por organismos evaluadores? Y nuestra segunda pregunta, ¿qué políticas educativas se podrían implementar para frenar la excesiva creación de escuelas privadas de educación superior? Muchas gracias. Ahí está. Gracias a ustedes. Continuamos con la Universidad del Valle de México, Campus Texcoco. No, ahí están. Bienvenidos. Nosotros no los escuchamos. ¿Ustedes nos escuchan? Sí. Ahí están. Bien. Adelante, adelante. Ahí está. Ahí. No escuchamos. Podemos seguir con otra sede y luego regresamos a intentarlo con ustedes. A ver, la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa.
Villahermosa. Sí. Buenas noches, nuestra primera pregunta es, ¿cómo subsanar la falta de identidad y sentido de pertenencia de la comunidad estudiantil y docente actuales con las reformas educativas constantes y carencia de rumbo nacional? Y la segunda pregunta es, la UNESCO lanza a nivel global las 10 metas a alcanzar para el 2030 sobre la educación. ¿México está disponible para encauzar esos objetivos? Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Reynosa Aztlán. Bienvenidos. Buenas noches, aquí Campus Aztlán. Nuestra pregunta es, con el recorte presupuestal que tenemos, ¿cómo afectaría a los indicadores en cuanto a la reprobación, deserción, PTC con perfil PRODEP y registro en el SNI? No me quería reír. A ver ahí que está para. Y la segunda pregunta es, la matrícula ha aumentado de manera exponencial para estudios de posgrado, maestrías y doctorados en línea. ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que enfrenta México para la inserción laboral de todos estos posgraduados? Gracias. Saludos. Reynosa, ¿pueden repetir la primera pregunta, por favor? Con respecto a los recortes presupuestales para las universidades e instituciones públicas de educación superior, ¿cómo impactará en los resultados de los indicadores académicos en cuestión de deserción, reprobación académicos y en cuanto a los PTC con perfil PRODEF y registros en el SNI? Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Matamoros. A ver si nos ponen ahí. Bueno. ¿Puede hablar? Buenas noches o tardes. Noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿No se escucha? ¿Ya? Ok. Una de las preguntas es, ¿cuál considera usted que es el motivo por lo que no hay continuidad o tránsito entre primaria y secundaria? ¿Por qué prevalece la educación privada en relación a la pública desde su punto de vista? Gracias. Regresamos con la Universidad del Valle de México, Campus Texcoco. Volvamos a intentarlo. Hola, hola. Adelante. No, seguimos sin escucharlos. Ni modo. ¿Pueden entrar al chat del canal y mandar sus preguntas por escrito? Adiós. Adelante. Ya, me toca. ¿Con cuál empezamos? Mante. A ver, Mante, el futuro laboral de los egresados de las universidades privadas no reguladas y no evaluadas. A ver, si no mal recuerdo, la estadística de los programas educativos de licenciatura evaluados y acreditados por los organismos de COPAES, ¿sí? o por los CIES,
En instituciones privadas es bajísimo, es muy bajo, ¿no? Fundamentalmente la evaluación ha estado centrada en las instituciones públicas. Ahí hay una gran, como en todos los campos, una gran heterogeneidad por subsistemas, pero por público y privado. O sea, las instituciones privadas, sobre todo las de menor calidad, pues no le han entrado, ¿no? No le han entrado. Dice, pues yo no me someto a evaluaciones externas, sé que esto me da un prestigio y me puede dar un plus mercadotécnico cuando pongo, bueno, estoy acreditado por el CACEI o por cualquier otro organismo, pero la gran mayoría de estas pequeñas instituciones no participa en estos procesos. ¿Qué pasa con los egresados? Bueno, pues es el mercado el que decide. O sea, no es que porque estés acreditada o no acreditada vas a tener un destino laboral más o menos favorable. En definitiva, es el mercado, es la oferta y la demanda, y son los contactos personales, las relaciones sociales de los egresados las que cuentan al momento de incorporarse en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, digo, porque estamos en una sociedad, en una economía de mercado, y en donde los que compiten dicen, bueno, yo tengo mis credenciales, evidentemente que ante ciertos empleadores va a contar de que, a ver, tú en qué tipo de institución estudiaste, ¿no? Eso va a contar, pero no es determinante. Se conjuntan diversos factores. ¿Qué políticas educativas también dicen demande para frenar a las instituciones privadas? Bueno, es que nuevamente es un asunto, ¿por qué las instituciones particulares, que es el término correcto, cuando decimos instituciones privadas, los de FIMPES los dicen, no, somos particulares, o sea, es el término correcto. ¿Por qué las instituciones particulares han crecido? Pues porque es el mercado. O sea, en la medida que ha habido demanda, en la medida en que ha habido desregulación del Estado, y sabemos cómo se dieron muchos de los mecanismos de otorgamiento de REBOES para la operación de programas educativos, que los REBOES son para programas, no son para instituciones. En la medida en que hay demanda y esta desregulación, bueno, pues si yo tengo alumnos, eso me hace funcionar como una empresa educativa económica, o sea, una empresa económica en el sector de prestación de servicios educativos, y yo opero, ¿no? Entonces, ¿cómo frenar? Bueno, primero, a ver, ¿se trata de frenar o no frenar? Yo creo que de lo que se trata es de una adecuada regulación para que los usuarios, o sea, como se dice ahora, es el cliente, ¿no? En esta economía de mercado son los clientes, son los usuarios, ya no es el estudiante, sino es el cliente, o sea, pero que los usuarios, las familias, la sociedad y los estudiantes reciban lo que se les está ofreciendo. O sea, hay muchísimas instituciones que son defraudadoras, o sea, que ofrecen determinado tipo de servicios y evidentemente no lo están cumpliendo. O sea, su única finalidad es el lucro y no hay ningún tipo de garantía del significado de la formación que reciben. Entonces el tema es de la regulación y yo creo que ahí es en donde se le va a entrar. Preguntan también, no entendí muy bien, perdón, esta pregunta, la falta de sensibilidad de los estudiantes ante las políticas actuales. Me perdí un poco ahí. Falta de identidad no escuché. Falta de identidad de los estudiantes ante las actuales políticas. Bueno, pues es que ahorita estamos, díganme en dónde están las identidades. O sea, ¿quién se identifica con qué? ¿No? O sea, ahorita estamos viviendo un fenómeno social en todos los campos donde las identidades se están trastocando de manera aceleradísima, ¿no? Muchísimos estudiantes votaron por el cambio, ¿no? Estudiantes y académicos, hace año y medio ya,
Y actualmente, pues, muchos de ellos dicen, la identidad que yo tenía hace año y medio, ahorita me la estoy replanteando. O sea, porque estoy viviendo otros procesos, estoy viendo desde otras ópticas, estoy viviendo yo la esperanza que tuve hace año y medio, o sea, y se están reconfigurando las identidades. ¿Qué sucede con los estudiantes? Las identidades que puedan tener con los proyectos políticos. Bueno, ¿estudiantes de qué estudiantes estamos hablando? De escuelas normales, de escuelas normales rurales, estudiantes de la UNAM, de la UAM, de zonas metropolitanas como la Ciudad de México, o de estudiantes en regiones indígenas. Creo que la diversidad de los actores es tal que difícilmente puede llevar a que haya un sujeto integrado, es decir, el estudiante mexicano de educación superior. Son los estudiantes con la diversidad que podemos ver nosotros aquí en la UNAM, entre facultades que están pegadas, la de Filosofía y Letras y la de Ingeniería, por ejemplo, ¿no? O la de Derecho, sobre todo la de Derecho que está junto. Entonces, ese es un tema muy interesante de analizar. ¿Cómo afectan los recortes a los indicadores académicos? Pues, que afecten o no afecten estos indicadores a mí me tiene sin cuidado, porque yo estoy convencido de que estos indicadores no indican, ¿no? No indican lo que dicen indicar, ¿no? Si dice, a ver, yo soy profesor perfil PROMEP o PRODEP, no sé cómo se le llame, entonces si me quitan el apoyo y todo y me quitan el perfil, pues vas a seguir siendo tú el mismo profesor de antes, o sea, no va a ser ni mejor ni peor. O sea, creo que un punto y un tema que tenemos que llevar a la discusión es la revisión de estos sistemas de medición de la calidad, de estos sistemas de evaluación de la calidad a partir de indicadores. A ver, ya estoy acreditado, ya perdí la acreditación, soy peor que antes, no. O sea, lo que pasa es que estos indicadores ya actualmente son en ocasiones irrelevantes para poder conocer y entender y comprender el proceso complejo educativo que se está viviendo en las universidades. Que los recortes afectan, bueno, sí afectan bolsillos y también afectan una serie de procesos. Principalmente creo yo que el foco de tensión que vamos a vivir para los siguientes años es si por un lado se está planteando la meta del 50% de cobertura 2024, ¿sí? Esto implica 126,000 estudiantes más por año en instituciones públicas. Y por otro lado, no hay recursos que se consideran en los presupuestos federales y estatales para esto. La tensión, es decir, cómo van a incorporar a más estudiantes las instituciones públicas de educación superior si no hay recursos. Entonces, esta es una tensión. Se dice muy fácil desde la autoridad educativa, utilicen la capacidad instalada, ociosa que está allá desperdiciada, trabajen sábados y domingos y en las tardes. Bueno, puede ser cierto, efectivamente subutilizamos la capacidad en las universidades, pero esto no se resuelve reto con ello. Se requieren de mayores recursos, de más académicos, de mejor formación y que implica un mayor presupuesto. Los posgrados en línea, ¿qué retos de inserción laboral de los egresados? Pues bueno, es el mercado, ¿no? Pues sí. O sea, no es porque estudié determinado posgrado y tengo ya, igual que lo veíamos para una universidad particular no evaluada, es decir, tengo condiciones desfavorables para el ingreso. Son muchos factores. Si mi formación va a ser deficitaria para poder enfrentar los retos que presente el empleo, bueno, pues entonces ahí tengo una situación altamente, más desfavorable que si hubiera cursado en un programa consolidado académicamente. Pero bueno, es un problema muy, muy complejo. El motivo de tránsito primaria y secundaria, bueno, ahí pasé
Digo, es que hay muchísimas razones, no es primaria, secundaria, o sea, de 100 que entran, 25 terminan. ¿Por qué se da este proceso? Pues y eso es estudiado mucho. La deserción, el abandono escolar, los índices de transición entre niveles educativos, la eficiencia terminal. Esto tiene una serie de factores tanto internos al sistema educativo como externos. La principal culpa, vamos a decir, de la deserción, como si fueran militares que desertaron de la escuela, no, es abandono, ¿sí? Y puede ser un abandono temporal, pero ¿por qué se van? Normalmente decimos porque no tiene condiciones personales, familiares, económicas, tiene que trabajar y deja la escuela. Pero no nos preguntamos cuánto de culpa tienen, porque si hablamos de culpa, las propias instituciones que les estamos dando, estamos ofreciendo servicios donde los chavos dicen, ¿qué hago aquí? ¿No? Lo que me están diciendo ahorita, yo ya lo sé, en mi teléfono celular lo tengo y estoy perdiendo el tiempo. O sea, son factores muy complejos. ¿Por qué prevalece la educación privada sobre la pública? Bueno, no, prevalece en educación superior prevalece y en educación básica prevalece la pública. Hay más instituciones particulares, pero algunas son de 100 alumnos. ¿Sí? Punto. Pero en la tercera parte de la matrícula es privada en México. Y ahí ya parece que ahí nos estancamos. Pues yo sé que quieren preguntar, es su turno. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Arturo Ramos. Después, colega. Acá. ¿Pueden? Ahí está el micrófono, sí. Bueno, sí, la verdad sí, la exposición fue muy buena, muy ordenada. Y por eso mi pregunta sería, a la luz de las políticas de evaluación que se impusieron, ¿cuál sería el balance? Pues, sí, porque no nos están escuchando en las sedes a distancia. Sí, ¿cuál es el balance que puedes hacer sobre las políticas de evaluación que se impusieron, que para algunos de nosotros, con los años, pudimos apreciar más bien un tono negativo, descomposición de las comunidades universitarias, una desigualdad y segmentación de toda la educación superior de muchas formas y toda una serie de problemáticas que no se resolvieron, sobre todo de acuerdo a los desafíos que el siglo XXI fue imponiendo a todo el mundo. Bueno, a mí me interesa ver, ante este cambio de gobierno, que de alguna manera cambia el contexto, ¿cuál es tu balance, tu evaluación de esas políticas que marcaron el desarrollo de la educación superior en este periodo último? Gracias. Vamos a volver a intentar hablar con Texcoco, que está en la línea telefónica, y ahorita retomamos. Hola. Nuestras dos preguntas son, la primera es, ¿la descentralización de la educación universitaria logra desarrollar una competencia académica y a qué nivel si esto fuera así? Y la segunda es... A ver, otra vez, más despacio. La descentralización de la educación. La descentralización de la educación universitaria logra desarrollar competencia académica y a qué nivel. Y la segunda pregunta es, el aumento de las carreras técnicas y la creación posterior de universidades tecnológicas tendría como finalidad el hacer una economía de maquila en México. Gracias. Gracias. Lo logramos. Ahora sí, retomamos las preguntas presenciales y contestamos en bloque. Javier. Listo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es César, soy estudiante de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Políticas y tengo una pregunta y una petición. La pregunta tiene que ver precisamente como estudiante de modalidad a distancia, consultar qué tanto esta modalidad puede ser una herramienta para alcanzar lo que usted comentaba de esta visión 2024. Que la universidad tradicional empieza a transformarse hacia esa modalidad
y esto incluso haga que la educación privada siga expandiéndose, ¿no? Como con una modalidad pues ya no presencial, ya no una universidad tradicional, con todas las herramientas tecnológicas que hoy tenemos. Este curso es prueba de ello, ¿no? Podría seguirse vía en línea y trabajarse vía en línea sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué tanto la educación superior en México se está moviendo hacia ese esquema y qué tanto ayudaría esa visión 2024? Y por último, la petición es, revisando todo el material que usted subió, bueno, la mayoría del material que usted subió en línea, quería consultarle si tiene alguna estadística o dentro de los estudios que ha manejado, qué tanto está impactando el estudio de posgrado de mexicanos en instituciones del extranjero, ya sea de manera presencial o incluso igual de manera en línea. Si está considerado dentro de estas estadísticas que nos muestra o no lo están considerando. Gracias. De este lado. Gracias. Sí, por favor. Bien, me presento, Samuel Cepeda, estoy estudiando el doctorado en Políticas Públicas en el CIDE y tengo un comentario y una pregunta que me gustaría saber su opinión. La parte de la pregunta que me gustaría conocer su opinión es sobre el PNPC, que está dentro de todo este esquema que yo le llamo una construcción de incentivos perversos. Lo explico rápidamente. Se hizo como dentro de todo este esquema de tratar de mejorar la producción académica, la evaluación y todo un desarrollo muy, muy irreal de que se supone eso va a aumentar la investigación y la tecnología en México, etcétera, etcétera. Pero yo lo que veo es un problema un poco con los incentivos. Y lo voy a decir porque cuando yo estuve aquí en el Consejo de Estudios de Posgrado de la UNAM, en la maestría fui representante estudiantil, vi que hay un gran problema que muchas tesis y muchos programas de posgrado están dejando pasar tesis que no tendrían el nivel de posgrado. ¿Por qué? Porque hay un choque de incentivos que ayuda a, o más bien que precisamente incentiva a hacernos de la vista gorda. ¿Por qué? Porque el tutor se beneficia si tiene mayor número de estudiantes evaluados o mayor número de estudiantes egresados de maestría y doctorado para el SNI. El programa de posgrado se ve beneficiado si aumenta el número de estudiantes titulados en tiempo y forma, los egresados, y el estudiante pues, se ve beneficiado evidentemente por las becas y también, bueno, en la UNAM, por las becas también de si titulas a tiempo. Eso ha hecho que de repente haya muchísimas personas, o bueno, decir muchísimas creo que es exagerado, pero hay muchas personas que en efecto pasan su maestría y pasan su doctorado. Yo he visto tesis de maestría y de doctorado que no tienen ni bibliografía, que tienen faltas de ortografía, en un posgrado que se supone que era un posgrado de calidad, ¿no? Se supone que es la idea del PNPC. Ahora que se está haciendo toda esta revisión de la ley de la ciencia y de la tecnología en México, quisiera ver como su opinión de cómo evitar este tipo de esquemas que facilitan, vamos a decir, las malas prácticas académicas. Y otro, el comentario era cuando estaban hablando lo de la desigualdad salarial. Curiosamente, la semana pasada, utilizando la página de la UNAM de transparencia, la base de datos que tiene de los salarios de los profesores de tiempo completo, trabajándolo un poco desde R, que andamos ahí aprendiéndole a toda esta cuestión de las estadísticas, hicimos un índice de Gini y nos dimos cuenta que la desigualdad entre los profesores de tiempo completo, porque en la página de transparencia de la universidad no salen los salarios de los profesores de asignatura, era casi del 38, o sea, 0.38 de desigualdad. Después hicimos una simulación suponiendo con cosas que dijo el rector en su informe, hicimos una simulación de, bueno, hay que también los datos están diferentes entre los que tiene el rector, los que dice la página de estadísticas de la UNAM y los que pone otra página del número de profesores que hay. Pero bueno, hicimos la simulación con los profesores que faltaban, suponiendo que todos los profesores de asignatura, absolutamente todos, ganaran exactamente lo mismo, todos ganaran 12,000 pesos al mes, que es, digo, cualquiera que conozca aquí un profesor de asignatura sabemos que eso no es cierto. Aún así, el índice de Gini aumentaba hasta el 48. Entonces, ese nomás como comentario. Gracias. Adelante. Bueno, igual no tengo respuesta para todo y algunas que fue descoco la primera pregunta, no la entendí muy bien. Pero bueno, el balance de las de la evaluación y la ligo con lo que también se planteaba Samuel, ¿no?
digo, yo creo que esto ya dio, ¿sí? O sea, y cuando digo ya dio de sí, es algo, no es una afirmación nueva, sino que ha sido reiteradamente señalada, al menos desde diferentes espacios, tanto académicos, pero también institucionales. Por ejemplo, los documentos de la NUYES desde el año 2006, Consolidación y Avance de la Educación Superior, y en este último de Visión y Acción al 2030, yo participé en los equipos que elaboraron estos documentos. Ahí hubo el consenso de los rectores y de los diferentes actores. El planteamiento era: la plataforma de evaluación y financiamiento que se estableció en 1991 se reforzó en el año 2000, pues ya, o sea, no podemos seguir ahí. Tenemos que buscar una nueva plataforma, nuevos mecanismos, un nuevo modelo y una reconceptualización de lo que es la calidad, la evaluación, o sea, todo esto que lo vemos como algo que está ya introyectado en no nada más la universidad en etéreo, sino ya nosotros sabemos, ¿no? O sea, ya lo introyectamos. A ver, mi programa está en el PNPC. A ver, yo soy perfil PROMEP. A ver, tú, ¿qué nivel del SNI tienes? 1, no, pues yo soy 2. O sea, esto ya es parte de nuestro ethos académico y yo creo que tenemos que revisarlo. Es decir, si continuamos, y ahorita, por ejemplo, si hay una tensión porque se ha planteado la necesidad de revisar de manera conjunta lo que es carreras académicas al interior de las instituciones, en el marco de esta heterogeneidad, universidades, tecnológicos, etcétera, en el marco de esta gran desigualdad que existe, ¿sí?, en las condiciones salariales y laborales, carrera académica, condiciones salariales, evaluación del desempeño, de la calidad, o ahora se va a decir evaluación de la excelencia, ¿sí? Vamos hacia la excelencia educativa. Se tiene que revisar también con todos los instrumentos de evaluación interno y externo que existen, recambio generacional, cómo lograr la incorporación de los jóvenes académicos a las instituciones, y tiene que ver con el retiro. Digo, pero no, perdón que diga así, porque algunos ya estamos ya por retirarnos o ya nos retiramos. También, ¿cuáles son las condiciones de retiro del personal académico, que son muy variadas? Los sistemas de pensiones, los sistemas locales y los sistemas del IMSS, del ISSSTE. O sea, es un mundo muy complejo, pero ahí se requiere de hacer una revisión en conjunto de todo lo que tiene que ver con esta, yo le llamaría así, carrera académica en sentido abarcativo, de manera participativa y considerando las situaciones muy distintas que existen en universidades, tecnológicos, porque normalmente nosotros somos de la UNAM, o sea, yo soy de la UNAM, o somos de universidades públicas. Creemos que lo que pasa en una universidad pública pasa en una universidad tecnológica, es otro mundo, son otras condiciones. Entonces, necesitamos realmente un trabajo que yo diría es inédito, porque bueno, en el Seminario de Educación Superior analizamos, ¿sí?, anualmente cuál es el estado de las políticas de la evaluación, y también ahí coincidimos decir, esto ya no da, o sea, esto tenemos que buscar otros mecanismos. Entonces, yo digo, yo no descalifico lo que se hizo desde los años 90. De alguna manera sirvió para diversas cosas en las universidades. O sea, salíamos de una situación de crisis muy honda en los años 80, de una situación de anomia, se podría decir, al interior de muchas universidades, y esto movió a los actores. Ahora se llegó a un punto que dicen, bueno, pues esto ya es formal, enteramente formal. Tenemos un mercado de evaluaciones. Las evaluaciones son un mercado porque se cobra. Y hay actores que participan en este mercado, y hay simulaciones, y hay, todo lo que hemos vivido en diferentes universidades, y lo sabemos todos los actores. Yo digo que el punto de tensión va a ser, continuamos mejorando algunas
algunos detalles. A ver, mejoramos el reglamento de COPAES y hacemos, pero seguimos igual, o vamos a refundar. Yo creo que el punto fundamental es que la evaluación sea, como se dice, yo creo que es correcto ahora desde la Constitución, para la mejora continua, lo que esto quiera decir. Pero tiene que ser, tendríamos que volver a la mejora al pasado, ¿no? Digo, no como lo hacíamos en el pasado, pero esta idea de la evaluación diagnóstica para retroalimentar, no para premiar. Entonces entramos en un mecanismo de condiciones monetarias, de otorgamiento de recursos condicionados a la evaluación. Yo creo que esto lo tenemos que romper. Bueno, esa es una opinión. Decían de Texcoco, la descentralización de las universidades y el desarrollo de competencias académicas. No entendí, perdón, un poco la reunión, pero si descentralización se entiende por que haya mayor apoyos, mayor actividad en los diferentes territorios del país, bueno, en esa medida se desarrollan las competencias académicas locales, pero no estoy tan seguro que fuera por ahí la pregunta. Pido una... Sí, bueno, la competencia... A ver, el tema de la competencia entre las instituciones, el tema de la competencia entre los jueces es un tema también que tendría que ponerse sobre el escritorio, ¿no? Para analizarlo. O sea, nos han dicho durante casi 3 décadas tenemos que competir, tenemos que ser competitivos, ¿sí? Más que competentes, tenemos que ser competitivos y tenemos que competir por recursos, tenemos que competir por prestigios. Y yo creo que hemos dejado de lado la colaboración. Y un punto que seguramente va a estar, que lo dijo la secretaria el día martes, Rosaura Ruiz, la secretaria de Educación del gobierno de la Ciudad de México, a propósito de la consulta de la ley, insistía sobre esto, sobre la necesidad de la cooperación, pero una cooperación en serio, frente a este archipiélago que tenemos de instituciones, unas consolidadas, otras incipientes. Cómo lograr un sistema que ponga el acento en la cooperación más que en la competencia. Y bueno, pues ahí habría que transitar hacia allá. Las carreras técnicas van encaminadas a una economía de maquila. Es muy complejo, o sea, yo no se puede decir sí o no. O sea, las carreras técnicas son tan necesarias como las humanidades. En México, efectivamente, hemos tenido en los últimos años un énfasis en el crecimiento de la matrícula de determinado tipo de instituciones. Yo en el texto que señalaba Marcela ahora, de creación de instituciones en el gobierno pasado, bueno, pues se crearon tecnológicas, politécnicas, tecnológicos descentralizados fundamentalmente, que fueron orientados a este tipo de carreras, y lo que pasa es que tampoco los egresados de estas carreras tienen un empleo adecuado, ¿no? El problema de los campos de formación académica, pues es uno de los temas también a discusión. Nos decía algunos de los diputados ahora en las gestiones presupuestales las semanas pasadas, ustedes quieren crecer, está bien, ¿y para qué van a crecer tanto? Y luego sus egresados, ¿qué van a ser desempleados? O sea, digo, pero el punto, ese es un tema que no es nuevo, es recurrente, a lo largo de 3 décadas se ha discutido la pertinencia de las formaciones, etcétera. Es muy complejo, pero evidentemente requerimos nosotros de una formación en todos los campos del conocimiento. César, preguntabas de si la modalidad a distancia es una opción y todo. Bueno, pues vamos caminando hacia allá y además yo creo que es inevitable ante la revolución tecnológica que está presente en México y en el mundo, y hacia allá nos vamos a seguir moviendo. Yo creo que el gran desafío es de veras pensar, no ver esta modalidad como otra, ¿no? Y en la otra, la escolarización, es la tradicional, ahí seguimos como siempre, ¿no? El mundo se está moviendo y seguimos aquí como siempre. Y la otra la vemos nada más como una opción de titulación, ¿no? Para otorgar grados o
o títulos. No, yo creo que otro de los retos, que lo tenía en mi presentación, y lo van a tener ustedes al final, otro de los retos tiene que ver con el tema de los modelos educativos. O sea, nos estamos moviendo hacia donde deberíamos movernos en la formación de educación superior. Hace 15 días hubo 3 semanas, la Conferencia Internacional de ANUYES en Veracruz, que bueno, fue la educación 4.0, ¿no? Industria 5.0 ya, vinieron de Europa, y estuvo Marmolejo, y bueno, toda esta discusión que se está dando en Europa, en Asia, cómo, hacia dónde se está moviendo la educación superior, los procesos formativos en las universidades en el mundo, cuáles son los desafíos que se tienen. Y todavía seguimos nosotros, creo yo, muy anclados en la formación escolarizada, tradicional, de gis y pizarrón, o ahora de PowerPoint, y decimos ya con esto nos sentimos como, y habría que ver si esta es la mejor modalidad o hay otras formas. Podemos hablarlo del material, no entendí muy bien, lo del posgrado, la cuestión de estadística, ahorita lo comentamos, y ya. ¿Queda alguna pregunta pendiente por aquí? Nada. Bueno, vamos con una del chat, del curso, y después con Imanol. Pregunta Alina Tuan. En México hay universidades que tienen problemas financieros muy graves. Desde su perspectiva, ¿qué estrategias pueden coadyuvar a resolver esto y sanear las finanzas de dichas instituciones? Bueno, otro de los retos, así lo tenían en globitos ahí, uno era el del financiamiento y la sostenibilidad de las universidades. No es lo sustantivo, o sea, lo sustantivo es esto que estamos discutiendo, los modelos de formación, los posgrados, los campos del conocimiento, la vinculación con el trabajo, qué sé yo. Pero el tema número 1 que se pone en primer lugar es un tema adjetivo, y es el tema del financiamiento. Tenemos actualmente alrededor de 12, 13 universidades públicas estatales, así se les llama, en situación de crisis. Si ustedes ven el periódico, hoy sale Nayarit, la Universidad de Nayarit, estalló la huelga, está los problemas de la Universidad de Oaxaca, de Chiapas, de Zacatecas, de Sinaloa, Estado de México, Tabasco. El año pasado fueron 9, se les dio un apoyo para cerrar el año, que bueno, para que ustedes sepan, el problema de estas universidades es que les alcanza el subsidio, el presupuesto público, tanto federal como estatal, hasta septiembre, octubre, noviembre. O sea, ¿cuáles son las causas y las razones del déficit, de la situación de déficit que enfrentan? Bueno, tienen una plantilla no reconocida, había dicho yo que la tienen que registrar, y el subsidio se les da en función de esa plantilla registrada. Han crecido, han tenido que contratar más trabajadores administrativos y académicos, y no se les ha reconocido totalmente. El régimen de prestaciones en muchas universidades supera lo que se reconoce en el modelo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un caso, dicen, se pagan 40 días de aguinaldo, pero hay universidades que pagan 90 días. Dicen, pues no hay recurso, la federación y el Estado no dan el subsidio para cubrir ese tipo de prestaciones. Hay adeudos con instituciones de seguridad social, con el SAR, con el IMSS, el FOBISTE, Infonavit. O sea, hay situaciones muy diversas, y está el problema de las pensiones de las universidades públicas estatales, que representan el principal problema financiero. Prácticamente son pocas las universidades que tienen regímenes de pensiones sostenibles financieramente, o sea que tienen suficiencia, dicen los actuarios, hasta 100 años más, no hay problema, pero la mayoría dicen no, o sea, tú tienes que hacer nuevas reformas para poder dar viabilidad financiera al sistema de pensiones. Entonces, hay problemas, sí, que son problemas históricos.
Yo desde que recuerdo, décadas atrás, eran pues, la federación, la CEP, final del año, ahí te da para que cierres, para que cierres. La diferencia que estamos de ahora respecto al pasado es que, primero, había un fondo o varios fondos en algunos años para apoyo a reformas estructurales desde el año 2002, que se logró gestionar en la Cámara de Diputados. Saneamiento financiero, reformas estructurales, fue creciendo, creció en 2009, fue bajando, en 2015, y ahorita estamos en cero, desde hace 2 años. Entonces, no hay recursos para apoyar a las universidades ante estas contingencias que año con año venían viviendo. Por un lado eso. Y por otro lado, la crisis del 2015, la crisis de la baja de los precios del petróleo y los recortes de Hacienda impactaron en las finanzas de las universidades. Entonces el problema es mayúsculo, porque es un problema que tiene que ver con ¿qué? Por un lado, con presupuestos públicos de la federación y de los estados, o sea, de parte del que otorga, ¿sí? Pero tiene que ver también con contratos colectivos de trabajo y que son conquistas laborales y que son derechos adquiridos, pero decir, a ver, los aguinaldos de 90 días son sostenibles, no es sostenible cuando son algunas universidades frente a otras, o sea, hay una enorme desigualdad y eso se está dialogando con los sindicatos. Hoy fue la asamblea de la CONTU, la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios en Jalapa, me invitaron, no pude estar allá, pero se está discutiendo con ellos también cuáles son las vías de acuerdo para poder no cerrar el año. El año pasado ahí van 2.300 millones, el presidente dijo, último rescate, no habrá un quinto más, ¿sí? Realicen cambios estructurales que les den viabilidad financiera. Se acabó. Este año se ha estado trabajando con las 9 en programas de reordenamiento institucional, pero obviamente en un año, pues por más programas de austeridad, ¿qué quieres? Que no hay celulares, quita vehículos, pues ¿cuánto te puedes ahorrar? 20, 30 millones, ¿no? Y eso no te saca del atolladero. O sea, se requiere de un programa a mediano plazo, pienso yo, de aquí a 2024 es algo que se está impulsando, que haya mesas de trabajo con todos los actores. El día 29 del mes pasado, justo hace un mes, se realizó en Tlatelolco, en el Centro Cultural Tlatelolco, la UNAM, un encuentro nacional para el fortalecimiento de la educación superior, a iniciativa de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto. Y ahí estuvieron diputados, senadores, rectores, sindicatos, estudiantes, personal académico, el auditor superior de la Federación, Colmenares, iba a estar CONAGO, y CONAGO no fue. ¿Sí? Y CONAGO no fue, y es el actor, los gobernadores son uno de los principales actores que tiene que establecer compromisos para un nuevo pacto social, porque sabemos que gran parte del problema de muchas universidades es que los estados no cumplen ni en tiempo ni en forma. Entonces no otorgan el recurso. Ahí tenemos el caso de Veracruz, con el anterior gobernador Duarte. Tenemos el caso de Baja California, que bueno, pues también hay un adeudo de más de 1,000 millones de pesos del gobierno estatal. O sea, hay problemas serios en el acuerdo, en la concurrencia fiscal, en la concurrencia en el financiamiento que existe actualmente. Y esto, dicen, pues esto ya no puede seguir la negociación año con año, los rectores gestionando recursos, tocando puertas, estando en la Cámara de Diputados, ahí va a haber más recursos. O sea, sino se requiere definir una nueva política. El acuerdo que se tomó en Tlatelolco fue en 2020 realizar una convención nacional universitaria. Una convención nacional. Lo que es una convención, esto fue un encuentro, ¿no? Estaban los rectores, alrededor de 200 personas, no, pero una convención que sea vinculante. Es decir, a ver, ¿cómo logramos
acordar una nueva política, ¿sí?, de transformación, no solo del financiamiento, sino de transformación de la educación superior, que ponga por delante lo sustantivo, pero que lo financiero también tenga cambios para permitir pues lo sustantivo que está planteando, que es, a ver, ¿cuál es la función social de las universidades públicas? Ahorita estamos en un cambio. ¿Cuál es su función social? ¿Cómo se articula con las comunidades, con los sectores, con los grupos sociales, en la región, en los territorios? O sea, hay todo un planteamiento ahí que se viene dibujando en esa dirección. ¿Cuáles son los modelos educativos? O sea, vamos a seguir trabajando con las diferentes modalidades, pero de otra forma. Hay que buscar nuevos escenarios, nuevas rutas. ¿Cuál es los actores, cómo se van a mover en las instituciones? Hay retos de gobernabilidad en las instituciones. Evidente, en la UNAM lo tenemos. Digo, el problema de la violencia de género, hay una serie de sucesos que se están dando en las universidades, hay problemas de seguridad, hay problemas en algunas instituciones, sí, de gobernabilidad. O sea, el último caso que tenemos, Imanol, si no me equivoco, es el de Colima. El día de antier o hace 3 días, el Congreso presenta una iniciativa de reforma de la ley orgánica, ¿sí?, como se hizo en el Estado de México, como se hizo en Hidalgo, o sea, donde los congresos quieren modificar las leyes orgánicas de las universidades estatales, y uno se pregunta, ¿y la autonomía? ¿No? Entonces, hay problemas serios porque estamos en un nuevo contexto y pues yo creo que esos son los puntos de la agenda. Bueno, antes de que cierre la moderadora de la mesa, agradecerte, Javier, la presentación y avisar a todas las personas en las sedes y aquí en el Auditorio de Investigaciones Económicas que el próximo viernes tendremos la última sesión del curso, que va a constar de una, como casi tradicionalmente se hace, una breve mesa redonda tratando de sacar algunas conclusiones generales sobre este proceso de una visión comparativa de sistemas de educación superior en América Latina y de dar la oportunidad de que haya pues participaciones respecto al desarrollo del curso mismo, ¿no? Entonces recordarles ese tema. Estamos a punto de la última sesión y la revisión de los requisitos para la acreditación del curso a quienes están adscritos a programas de posgrado, de licenciatura, etcétera, etcétera. Por favor, vuelvan, si tienen dudas, revísenlo, contáctennos. En fin, era nada más recordarles esto. Y le paso la palabra a nuestra moderadora. Solamente para dar las gracias a las 31 sedes que nos acompañan a distancia. Gracias también aquí al público presente y por supuesto al maestro Mendoza. Muchísimas gracias por esta enorme sesión. Aquí su reconocimiento y un aplauso, por favor. Buenas noches. Gracias a nuestra moderadora, la doctora Meneses del Instituto de Investigaciones Sociales.